abrió la bolsa de Nueva York con una caída de más de 300 puntos, como se había anticipado. Más de 300 puntos cae la bolsa de Nueva York. El tema ambiental, Cristian, ¿dónde es y cuál es la queja? Bueno, Julio, pues el tema ambiental tiene que ver con un derrame de petróleo que se presenta desde el pasado 12 de marzo en el Pozo Lizama ubicado en Santander y que es de Ecopetrol. Efectivamente nos encontramos con el señor Óscar Zampayo, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Señor Óscar, buenos días. Buenos días, Cristian. Bueno, señor Óscar, por favor explíquenos qué es lo que está ocurriendo con este derrame que se presenta desde el pasado 12 de marzo. Pues, Cristian, aclarando a los oyentes de Colombia y a los compañeros de la mesa que la situación de emergencia se presenta desde el 3 de marzo. Desde ese día empieza a haber un movimiento en el Pozo Lizama 158 debido, manifiesta Ecopetrol, a una emergencia. Sobre el día 11 en la noche, madrugada del 12, se presenta una fuerte lluvia sobre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí, y lo que se evidencia no era una simple mancha como se había reportado, sino un evento catastrófico. Días posteriores, tipo 13, 14 de marzo, se presenta un afloramiento, una emanación del subsuelo que llega a una altura de más o menos 10 metros. Y el día 21, después de 18 días, llega una autoridad del departamento, el cuestionado Didier Tavera, y manifiesta que Ecopetrol le informa que ha recolectado alrededor de 20,000 barriles de crudo, agua e hidrocarburos que ha sacado de esa emergencia. Nosotros nos preguntamos qué cantidad de esos miles de barriles llegaron al río Magdalena y si esa es la forma que están conteniendo los yacimientos, la exploración o la explotación de yacimientos convencionales que llevan más de 100 años de explotación. No nos imaginamos qué va a ser con el futuro del Magdalena Medio cuando inicien con los pilotos del fracking. Sí, señor Óscar, ayer el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, afirmó que el impacto de ese derrame en el río Sogamoso por el momento no es tan grave. Ustedes, que son los que están allá, ¿creen que realmente esto no es grave, la afectación? No, pues el ministro tiene que venir a presenciar con sus ojos el desastre y la magnitud de la tragedia que está viviendo el río Sogamoso. Indudablemente ya llegó al río Magdalena y eso debe estar ya en bocas de ceniza en el Mar Caribe. La tragedia es impresionante, es un estado lamentable en el cual están los ecosistemas de la quebrada La Lizama, Caño Muerto, río Sogamoso y río Magdalena. Nosotros el día de mañana vamos a hacer una verificación sobre el río, vamos a salir desde Barranca, desde el muelle, vamos a llegar hasta Bocas del Sogamoso y vamos a subir por Bocas del Sogamoso hasta Puente Sogamoso en los límites de Barranca y Puerto Wilches. Es una tragedia, el río Sogamoso hoy está supremamente impactado, el río Magdalena igual, y aquí no hay una explicación hasta ahora, 19 días después, no hay una explicación de lo que ocurre en ese Pozo Lizama 58, no nos manifiestan qué es lo que ocurre allí, solamente se han dedicado a emitir comunicados explicando las tareas de emergencia, que es lo lógico, que es lo mínimo que deben hacer, pero necesitamos una explicación de lo que ocurre en ese Pozo Lizama 158, que se le explique a las comunidades que viven allí, porque sí, son ellas las realmente impactadas. Señor Óscar, ¿se están tomando las medidas necesarias para solucionar esta catástrofe ambiental por parte de las autoridades ambientales y de Ecopetrol? Pues Ecopetrol es la que ha hecho presencia, pero no es suficiente. Las autoridades han brillado por su ausencia, la alcaldía pues emitió un comunicado de calamidad pública, pero realmente no explica mucho. La gobernación, pues vino el gobernador, hizo acto de presencia, las autoridades, la ANLA ayer emitió un comunicado en la cual dice que no ha llegado la afectación al río Sogamoso, totalmente falso. Ya hay evidencia sobre esa contaminación en el río Sogamoso y esperamos a ver si el ministro nos atiende hoy, que está a mediodía aquí en el sector, y esperamos que nos atienda, nos comunicamos con él y esperamos su atención para ver cómo vamos a dialogar con las comunidades y en el territorio estas afectaciones. Bueno, y para responder a esta importante queja ambiental, tenemos en línea también al presidente de Ecopetrol, al señor Felipe Bayón. Señor Felipe, buenos días. Muy buenos días. Bueno, por favor explíquenos qué es lo que está sucediendo con este derrame de crudo pues en Santander. Sí, Cristian, gracias. Pues Óscar creo que ha hecho un recuento bastante bueno de la línea de tiempo. Efectivamente, el día 2 de marzo se presenta un evento ambiental
que hacia el 13 o 14 del mismo mes se convierte en un afloramiento más grande. Importante mencionar dos cosas. Uno, tenemos registros de movimientos sísmicos naturales en la zona desde el 1 de marzo en la madrugada, en el resto de los días, y pues no estamos descartando ninguna hipótesis, pero efectivamente puede haber tenido que ver con lo que está sucediendo. Habiendo dicho eso, confirmar efectivamente que del punto de emanación, el punto de afloramiento, al pozo Lizama 158 tenemos unos 220 metros de distancia en superficie. Durante el fin de semana pudimos comprobar la conexión entre el afloramiento y el Lizama 158 utilizando algunos métodos técnicos. Y hoy, ¿en qué estamos trabajando? Primero, pues la atención de la gente, evitar que iridiscencias adicionales de crudo y de aceite lleguen al Sogamoso y claramente evitar que lleguen al Magdalena. Atender a las comunidades, se ha hecho la reubicación de alrededor de 22 familias, proveer agua para que la gente tenga para sus animales. Sí, presidente, pero ya llegó, el crudo ya llegó. Nosotros tenemos las imágenes y los videos. ¿Qué están haciendo ustedes para que no se siga esparciendo por todo el río de Sogamoso? Porque es que ya llegó. Sí, precisamente le decía, en el Sogamoso efectivamente hemos visto las iridiscencias. Nosotros hicimos recorridos también en los últimos días con la gente que está manejando la emergencia, explicarles qué estamos haciendo desde lo técnico. Primero, disminuir el tamaño del afloramiento o de la emanación, esa es la prioridad número uno. Y para eso pues estamos haciendo actividades operacionales. En el día de ayer tuvimos bastante avance. Técnicamente lo que estamos haciendo es bajarle la presión en la cabeza al pozo 158 y estamos pudiendo producir alrededor de 5.000 barriles de fluidos. De estos calculamos unos 1.500 de crudo y unos 5 millones de pies cúbicos de gas a través de nuestras instalaciones. Entonces, en la medida en que disminuyamos el tamaño del afloramiento, bajamos el riesgo de que este crudo que está en el afloramiento pueda llegar, por efecto sobre todo de las fuertes lluvias, a los cuerpos de agua. Esa es la primera línea de acción. Simultáneamente, pues el plan de contingencia, estamos construyendo piscinas adicionales, en particular en el punto número 13, que está a unos 250 metros de la desembocadura en el río Sogamoso, barreras de contención, diques, camiones de vacío y todo lo que tiene que ver con pues poder recolectar el crudo. Inclusive tenemos bombas a prueba de explosión cerca del punto de emanación para aliviar el volumen. Esa es la línea número uno de trabajo. Lo segundo que estamos haciendo, porque esto hay que pues detenerlo definitivamente, es traer un equipo que puede trabajar en presión. Estamos trayendo el equipo de los Estados Unidos y debe estar aquí a mediados de la semana entrante para poder hacer un sellamiento definitivo del pozo desde la cabeza. Esa es una intervención que estaríamos haciendo hacia finales de la semana entrante. Y la tercera línea de acción que tenemos es perforar un pozo paralelo al pozo Lizama 158 que intercepte el pozo desde el subsuelo. Entonces, pues, lo bueno, el fin de semana pudimos detectar la conexión entre el pozo y el punto de emanación. Definitivamente, pues, lamentamos lo que está sucediendo y como Ecopetrol hemos estado desde el primer día, desde el 2 de marzo al frente y pues estamos haciendo lo posible para detener esto y para pues después remediar la situación. Claro, presidente Bayón, pero mire, nos gustaría para claridad del tema, por favor nos explique por qué se presenta esta falla. Mire, para los expertos, el error de Ecopetrol, según lo que ellos han manifestado, estuvo una falla al momento de realizar el mantenimiento en donde se presentó un achicamiento del pozo. Esto también lo sostiene la USO. ¿Qué se puede decir acerca de eso? Pues es importante aclarar lo siguiente. El pozo Lizama 158 se perforó en el año 2006. O sea, es un pozo que tiene más de una década perforado y es un pozo que no estaba en producción. Entonces, nosotros internamente también en la compañía hemos dictaminado pues que se lleve a cabo una investigación por personas independientes a esta operación para entender exactamente si el pozo tenía algún problema de integridad mecánica y si esa fue la causa, si alguna intervención en el pasado pudo haber generado algún problema, pero también si todos estos movimientos sísmicos tuvieron algún problema o generaron alguna consecuencia en lo que estamos viviendo hoy, pero eso hace parte pues de lo que tenemos que mirar desde el punto de vista técnico. Es importante resaltar que nosotros pues queremos entender técnicamente todo lo que está sucediendo, porque en estos casos es a veces mejor
y esto va a sonar un poquito complicado, pero demorarse un poco más de tiempo, pero tener certeza sobre cuáles son las medidas para no ir a incrementar o a que se crezca pues algún impacto potencial. Desde luego, presidente, pues esperamos que esto se pueda solucionar rápido por el bien de Ecopetrol y desde luego de las personas que se encuentran en esta zona afectada por el derrame de crudo. Gracias por acompañarnos en W Radio, a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, y Óscar Zampayo, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.